Buenas noches. A continuación vamos a hacer el trabajo colaborativo correspondiente a la introducción a las ciencias agrícolas, el escenario número 2. En este escenario, cierto que tenemos que identificar las problemáticas actuales del sector agrícola en Colombia. Tenemos un objetivo general planteado desde la guía cátedra, ¿cierto? Que es comprender y abordar los desafíos de socioambientales y productivos en la agricultura nacional. Esto mediante promoviendo la sostenibilidad y el manejo responsable de los recursos agrícolas. La tutora de la asignatura es la señora Andrea Viviana Yate Segura. A continuación, cada uno de mis compañeros integrantes del grupo va a dar una pequeña presentación de dónde venimos y para dar respectivamente la explicación de los temas correspondientes. Bien, pues, compañeros, les cedo la palabra. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Laura Valentina Aguirre Osorio y soy del municipio de Aguas Caldas. Mucho gusto, soy Gustavo Andrés de Pácora Caldas. Mucho gusto, soy Nicole Mendivil de Honda Tolima. Mucho gusto, me llamo Jennifer Lorena Quintero Cardona y soy de Pensilvania, Caldas. Muchas gracias, compañeros. Y quien les habla, Felipe Buitrago, soy del corregimiento de San Félix, de Salamina Caldas. Bueno, prosiguiendo ya con las instancias de lo que de lo que nos compete, vamos a continuación ya a tocar el tema que nos corresponde, ¿cierto? De acuerdo a ese orden de ideas, vamos a empezar hablándole de los recursos hídricos. Para empezar esto, mis compañeros y yo le hemos dado un significado a estos recursos hídricos y decimos que los recursos hídricos se refiere a esa totalidad de aguas superficiales, subterráneas, disponibles en una región o un país. ¿Qué esto qué incluye? Esto incluye lo que son los ríos, los lagos, los embalses y los glaciales, entre otros que tengan que ver con este recurso hídrico. Ya entrando más en materia, ¿cierto? Para ya entrando más con la agricultura, ¿cierto? Pero que tiene que ver, obviamente, con esa importancia de este líquido preciado que es el agua, importantísimo en este tema de la agricultura. Vamos a hablar de un subtema bien interesante y bien importante, que es la disponibilidad y la gestión del agua en la agricultura. Y principalmente empezamos hablando de la disponibilidad. Yo creo que acá para nadie es un secreto que Colombia es un país rico en agua, ¿cierto? Pero porque tenemos una geografía muy variable, ¿cierto? También tenemos una estabilidad y variedad climática que nos permiten pues, tener una cierta variedad de cultivos que es una fuente muy importante. Y como lo hemos dicho, empezando esta exposición, tenemos fuentes principales como son los ríos, los lagos de mayor importancia. Tenemos ríos muy importantes que hacen que la agricultura en nuestro país sea de manera, pues, como creciente, por llamarlo así. En gestión, gestión es algo bien importante hablar de la gestión, porque es cómo gestionamos esa agua, ¿cierto? Cómo no la maltratamos, por llamarlo así, sino una gestión ¿por medio de qué? De un riego, de métodos de goteo, de aspersión y gravedad. Algo en que le debemos apuntar, compañeros y profesor, porque yo creo que el campo en Colombia está obsoleto, que está en un avance, pero un avance muy despacio. Entonces, a esto es lo que le debemos de aportar, a una gestión de agua, algo sostenible, algo en una infraestructura, construcción, mantenimiento de canales, es algo principal. ¿Esto mediante qué? Las políticas y programas para mejorar la eficiencia y uso sostenible del agua. Esto es principalmente parte del Estado, del gobierno, de las entidades territoriales que se apropien de todo esto, lo que tenga que ver el agua. ¿Esto mediante qué? Capacitaciones a los campesinos, que es importante llevarle estas capacitaciones a la gente, a las comunidades, a los territorios, que conozcan que hay que cuidar el agua, ¿cierto? Porque sí, podemos tener una disponibilidad, pero también tenemos que tener una gestión. Entonces, lo importante de abordar este tema, ¿cierto?, de la disponibilidad y la gestión del agua en la agricultura. Colombia es un país subdesarrollado
Por tanto, somos un país agro. Entonces, en ese orden de ideas, es lo que le debemos apuntar. Prosiguiendo estos lineamientos, ¿cierto? Debemos de examinar la eficiencia del uso en el agua en la agricultura. Hablar de eficiencia, yo creo que lo tocamos en todos los conceptos de la vida y en la agricultura, pues obviamente más y más tocando en temas del agua. Cuando hablamos de eficiencia, lo podemos hacer más con menos. Podemos decir que es maximizar la producción agrícola con mayor cantidad de agua posible. Esto mediante unos métodos. Estos métodos para mejorar esa eficiencia ya los habíamos tocado ahorita. Riego por goteo. ¿Qué es el riego por goteo? Es esa entrega de agua directamente a las raíces de las plantas. O sea, no se está perdiendo mucha agua, sino que está yendo directamente a la raíz de la planta, ocasionando obviamente que se haga un uso eficiente de este líquido. El riego por aspersión ya es más diferente, ¿cierto? Es un riego ya más uniforme del agua sobre la superficie del cultivo, pero obviamente todos esos son métodos de mejoramiento, de eficiencia del agua. Selección de cultivos, elegir pues correctamente cultivos que no requieran agua, pues que requieran menos cantidad de agua, porque pues obviamente hay cultivos que requieren de muchísima agua, tal vez los terrenos no son los idóneos, pero eso ya le corresponderá a mi compañera que le toque hablar acerca ya de esto, ¿cierto? Y algo muy importante a lo que yo creo que se le debe apuntar, hace reciclaje de aguas grises, ¿cierto? Uso de aguas no potables para riego. Yo creo que si le apuntamos a ese tipo de aguas que se están desechando y las traemos a la agricultura, sería un proyecto bien interesante y bien importante porque son aguas que se están desechando, mientras que si las traemos a la agricultura, les podemos sacar el mayor provecho. Y obviamente esto puede traer unos beneficios que pueden consolidar una agricultura y un uso eficiente del agua, que es la conservación de los recursos hídricos, eh, una reducción de costos en la compra o extracción de agua, mejorar la productividad y la sostenibilidad agrícola. Yo creo que son beneficios que son bastante importantes en una agricultura que va en creciente, pero que sea muy mínima. Si le apuntamos a todos estos métodos, ¿cierto? Para mejorar esa eficiencia de esa agua, podemos tener estos beneficios. Eh, Como país, debemos de exigirle, yo creo que un poco más a las entidades públicas, ¿cierto? ¿A través de qué? De esas capacitaciones al sector agropecuario, a los campesinos, en ese cuidado del agua. Debemos capacitar a las comunidades en mejorar, ¿cierto?, esa productividad, pero también de cuidar el agua, algo sostenible, algo que no sea a corto plazo, sino pensar siempre a largo plazo. Y obviamente esto mediante tecnologías que hoy por hoy es el boom del mundo. Bueno, prosiguiendo, ¿cierto? Pues, vamos a hablar sobre la conservación de recursos hídricos en la agricultura. Conservación lo definimos como ese uso responsable y sostenible del agua para preservar la calidad y cantidad de los recursos hídricos. ¿Esto cómo se puede lograr? Mediante unas estrategias de conservación. ¿Qué estrategias creemos como grupo y hemos planteado, cierto? Maneja de cuencas. Ese manejo de cuencas es bien interesante y bien importante. ¿Por qué? Porque nos podemos hablar de una protección y restauración de áreas de recarga hídrica. Muy importante, esos nacimientos, hay que prestarle mucho cuidado a esos nacimientos, no cultivar muy cerca de esos nacimientos. Agricultura de conservación. Esta agricultura de conservación son esas prácticas que reducen la erosión del suelo y mejoran la retención del agua. Oiga, eso es lo importante. Qué bueno sería uno tener todo esto, ¿cierto? En el campo colombiano, un campo que lastimosamente es olvidado. Lo hablo desde mi punto, desde mi territorio, que es un campo totalmente que está en crisis, olvidado, absoluto, absoluto, porque lastimosamente es lo que nos ha llevado. Un riego eficiente. Ese es un uso de sistema de riego que minimiza la pérdida del agua. Yo creo que el riego es a lo que le debe apuntar la agricultura en Colombia, ¿cierto? Para conservar esos recursos hídricos y sobre todo, pues, cuidar las aguas, ¿cierto?
Captación de aguas pluviales. Esto es bien interesante, ¿cierto? Recoger esas aguas que cuando llueve son aguas pues muy naturales que pueden ser muy provechosas para la agricultura. Y esto pues tiene unos beneficios, ¿cierto? Protección del ecosistema, aseguramiento del suministro del agua a largo plazo. Yo creo que es fundamental pensar a largo plazo y pensar sosteniblemente, ¿cierto? Mejora la productividad agrícola y sostenibilidad de las regiones. Eso es como tal, ¿cierto? Esa conservación de los recursos hídricos en la agricultura. Tenemos unos desafíos de escasez del agua, ¿cierto? Unos desafíos de escasez del agua y ¿qué nos pueden producir? Esto nos puede producir reducción de la productividad agrícola, incremento de los costos de producción, mayor vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos. Yo creo que hoy por hoy no se le presta mucha atención a los cambios climáticos, pero es algo grave que ya está pasando. Eh, yo creo que, insisto, de que desde las mismas entidades públicas debemos de capacitar a las comunidades, a los campesinos en ese cuidado del medio ambiente, en ese cuidado del agua. Perseverar esto porque es bien importante, porque esto va muy tomado con la agricultura, para llevar una agricultura y un agua sostenible y, como he dicho reiteradas ocasiones, pensar a largo plazo, no pensar en el futuro, sino en qué le vamos a dejar a nuestras generaciones que vienen detrás. Ya para concluir y darle paso a mi compañera, ¿cierto? En todo de esto, lo que les he hablado, ¿cierto? Eh, Podemos concluir que Colombia es rica en recursos hídricos, simplemente los tenemos que saber cuidar, aprovechar de la manera eficiente. La agricultura colombiana depende del agua, la eficiencia y conservación son la clave. Mejorar la eficiencia del uso del agua es crucial para maximizar la producción agrícola. Proteger la calidad de los recursos hídricos es fundamental para su disponibilidad a largo plazo. La escasez del agua es un desafío significativo. Se requieren medidas de adaptación y mitigación. Con esto le doy paso a mi compañera Jennifer, que nos va a hablar acerca, ¿cierto?, de la investigación del suelo. Compañera, bien pueda, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Y así como lo decía mi compañero, a mí me tocó la investigación de los suelos. Bueno, les voy a hablar acerca de las problemáticas de los suelos y de la calidad de los suelos. Pues todos sabemos que es un aspecto fundamental para la sostenibilidad de la agricultura, ya que influye directamente en la capacidad de producción de los cultivos y la salida económica de ellos, ¿cierto? Pues una de las grandes problemáticas que tienen pues las personas del campo es la erosión de los suelos, ya que se debe a que muchas personas cortan los árboles de manera exagerada y eso va dañando la capa donde ellos van sembrando sus productos y pues hay unos que salen de mejor calidad, otros pues no tan buenos porque en la tierra tiene varias capas y eso se va desprendiendo debido a eso de que ellos ocasionan, pues la tala de árboles ocasionan muchas pérdidas en sí en la producción de todo eso. Otra de las problemáticas es el agotamiento de nutrientes. Cuando se cultiva de manera intensiva, se extraen grandes cantidades de nutrientes del suelo. Y si no se le requiere pues el mayor cuidado, la mayor fertilización y todo eso de los productos, pues no van a tener un mejor producto. Y como estamos acostumbrados, y es una de las cosas que más se ve en la agricultura también, para ellos no tener pérdidas, les van haciendo procesos químicos, que es algo que verdaderamente pues estamos perdiendo como la tradición del campo, de la agricultura, que todo lo siembran a través de químicos, que van creciendo y no tienen pues su cosecha natural.
También el agotamiento de nutrientes también se da por el mal manejo de las tierras. Cuando, digamos, las personas lo siembran y dicen, no, eso sale solo, dejémoslo ahí o echémosle tal, echémosle, ay, se me olvidó la palabra, qué pena. Bueno, si echémosle tal químico y él va creciendo solo, pues obviamente no se va a dar y no va a tener buen manejo de los suelos. La contaminación de suelos es también una de las grandes causas que es a nivel nacional de la agricultura, ya que pues muchas personas no miran con lo que fumigan las tierras y todo eso. Eso es una de las grandes contaminaciones, porque pues no miran los químicos, los productos con que están hechos, sino que usted va y compra y el vendedor le dice, esta le sirve para su producto y con esto le va a ayudar a mejorar, pero mentiras, que va a quemar los productos, le va a quemar la raíz, la tierra no va a tener el mismo funcionamiento. Y pues debido a eso vemos el alza de los productos agrícolas, por eso es una de las partes también que ha subido mucho el alza de los productos que traen los campesinos, que se los compran a un precio y ellos lo renden a otros, porque ellos no ven el valor de todo lo que tienen que hacer los campesinos, tener sus tierras y la contaminación de los suelos y todo, ya digo que uno también como ciudadano pues no cuida, porque uno dice, uno va por un bosque o algo y tira la basura al suelo y no ve que uno también tiene consecuencias sobre eso, porque es algo que nos afecta tanto a nosotros como a los campesinos. Listo, compañerita. Sí, ya le doy la palabra a mi otro compañero. Muy amable, compañera Jennifer. Entonces, a continuación le vamos a dar pues, la palabra a mi compañera Laura, que nos va a hablar de, de cultivos sostenibles. Laura, bien pueda. Todo el escenario es Ay, suyo. tenía el micrófono apagado, qué pena con ustedes. Bueno, ahora sí. Lo que a mí me correspondió fue, sí, como dijo mi compañero, el especialista en cultivos sostenibles. Entonces, les voy a explicar primero que todo qué hace un especialista en cultivos sostenibles. Una pregunta, ¿me están escuchando? Perfecto, Laura, se le escucha muy bien. Sí, sí. Bueno, primero que todo, un especialista en cultivos sostenibles vela por el bienestar de las cosechas ecológicas. ¿Esto en qué consiste? Compañero Felipe, usted está compartiendo pantalla. Sí, Es que no la puedo visualizar. los otros compañeros la están viendo. No le sale la pantalla. No, No, no sale. Regáleme en un momento entonces. Sí. Dale, no te preocupes. Ahí sí. Bueno, ahora sí. Bueno, les estaba comentando de la primera cosa que hace un especialista, velar por el bienestar de las cosechas ecológicas, ahí lo pueden visualizar, les puse una imagen. ¿De qué forma vigila? Hay muchas estrategias, pero la más importante es el método preventivo. ¿En qué consiste este método preventivo? En tener los suelos fértiles, en dejar de utilizar los productos químicos, no laborear tanto la tierra, no hacer un laboreo agresivo.
También utilizar buenos abonos verdes, sostenibles y ecológicos. Y bueno, entre otras cosas. Bueno, segundo, el uso de técnicas sostenibles. Tercero, recomendar fitosanitarios en caso de fallo con el método de prevención. ¿Cuáles son estos fitosanitarios? Tenemos fitosanitarios en caso de que falle ese método preventivo que les conté al principio. Los fitosanitarios más conocidos son los biofungicidas y los bioinsecticidas. Los biofungicidas tienen, activan las defensas naturales de la planta. Y los bioinsecticidas son esporas que eliminan esta plaga que tenga pues la planta. Un ejemplo de un biofungicida es este que tenemos en la imagen que se llama No-Fly. Pero, o sea, esto se utiliza en caso de que falle el método preventivo, de lo contrario, no se deben utilizar productos químicos. Cuarto, en general apoya al agricultor con sus conocimientos para obtener alimentos que sean saludables para las personas y el entorno. Y 5, traza estrategias para beneficio económico y sostenible. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Bueno, una de las misiones que tengo en mi rol de especialista era averiguar cuáles son los productos más sembrados en Colombia y aquí se los puse en la diapositiva, que son el café, el plátano, la caña de azúcar, el cacao, el aguacate, siguiente, porque la naranja, el mango, el limón, el plátano. Bueno, otra de las misiones que tengo o las preguntas a responder que tengo como especialista es averiguar las adversidades en la producción agrícola y una de ellas es el cambio climático, como lo mencionó uno de mis compañeros anteriormente. Bueno, el aumento de la temperatura reduce la producción de los cultivos y los cambios en las lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de los cultivos. Entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan ahí? Perfecto, Laura, se le escucha muy bien. Sí, sí te Qué pena escucho. con ustedes, compañeros, es que tengo un poco el internet como fallándome. Bueno, iba en lo del cambio climático, espero que me estén escuchando ahí bien. Además de lo que les leí de la diapositiva, esto también, lo del cambio climático produce el aumento de malas hierbas, de pestes, de plagas, y bueno, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los insumos. La carestía tan terrible que han tenido los insumos en este último año. Aquí podemos ver la subida de los insumos en agosto. Ahí lo pueden ir leyendo mientras les explico. La rentabilidad de los agricultores se ve muy afectada por la subida de estos insumos. ¿Por qué? Porque estos costos tan elevados hacen que los agricultores utilicen menos de este producto y entonces eso desmejora la calidad del producto final que ellos van a entregar. Entonces, estoy diciendo mucho entonces, qué pena. Las personas, los ciudadanos, yo voy a comprar el banano y a mí me lo venden todo pecoso, bien podrido. ¿Y por qué es esto? Porque al agricultor no tuvo un buen capital para hacer la compra de esos insumos. ¿Por qué? Porque están muy caros y el agricultor no tiene el apoyo ni del gobierno ni de los bancos para tener ese acceso pues, a ese dinero. Entonces desmejora la calidad de su producto, tiene pérdidas con las ventas y en su próxima cosecha vuelve y pasa lo mismo. Entonces es un ciclo repetitivo. Próxima diapositiva, porfis.
Bueno, ya les hablé de las adversidades como naturales. Ahorita les voy a hablar de la comercialización, las adversidades en la comercialización agrícola. Primero que todo, la competitividad. Bueno, los altos costos que les mencioné anteriormente impiden competir en el mercado por las consecuencias que traemos del COVID, los desastres climáticos que ya se los mencioné también. Y además hay muchísimos factores, entre uno de ellos la ciudad, eh, el transporte que hay que pagar entre el que el campesino tiene que llevar su producto a la ciudad, entre los intermediarios que se roban y se roban pues la plata, el proceso de venta, la desigualdad productiva entre, entre los diferentes tipos de productores agrícolas. Próxima diapositiva, por favor. ¿Será que mi internet está muy lento? ¿Ustedes me están escuchando bien? Laura, yo la escucho perfectamente, no sé mis compañeros. Yo la escucho bien. Yo también la escucho muy bien. Bueno, muchas gracias por confirmar. Bueno, otra adversidad es la caída de la demanda interna e internacional. La interna, ¿por qué? Por la disminución en los ingresos de los hogares, el cierre de los establecimientos de comercio, la caída del sector turismo y el cierre de las instituciones educativas. Esto, pues, hablando del proceso de lo que fue la pandemia y las consecuencias que dejó. Y en internacional, por la caída de exportaciones y importaciones. Y ya eso es todo. Muchas gracias por su atención. A usted, Laura, muy amable por la explicación, pues, en este campo. Bueno, a continuación, pues, Espero le haber vamos a dar sido la clara. claro que sí. A continuación, le damos la palabra a mi compañero, eh, ¿Sí? ¿Me escuchan? mi compañero Andrés. Andrés, tiene la palabra, bien, pues. Bueno, primero que todo, pues, buenas noches. Estoy muy tímido. Me tocó economista agrícola sostenible. El economista agrícola sostenible se trata más como de las prácticas agrícolas sostenibles. Pues una breve explicación de las prácticas agrícolas sostenibles son que son los métodos más efectivos de los recursos naturales, mitigan el impacto de la agricultura en el medio ambiente y fortalecen la adaptación al cambio y la variabilidad climática. Con esto puedo decir que estas prácticas se han venido practicando últimamente por los productores así de múltiples cultivos, ya que estas prácticas favorecen en el cuidado del suelo, el medio ambiente y más enfocado en la producción de la biodiversidad. Por favor, la otra diapositiva. Felipe, ¿me escuchas? Hola. Bueno, hasta el momento en mi investigación puedo encontrar 10 prácticas agrícolas sostenibles que han sido muy utilizadas, que por ejemplo la primera es agricultura de conservación. Es una práctica agrícola sostenible que implica minimizar la perturbación y reduce la erosión y aumenta la biodiversidad del suelo. Con esta quiero decir que, bueno, con ustedes, que como les dije, soy muy tímido, entonces hablar, hablar así me da como mucha pena. Entonces, esta práctica se trata de como mucho en la conservación del suelo, ya que, como lo decía mis compañeros, como mi compañero y mis compañeras antes, que una de las problemáticas es que en el suelo se ve mucho la erosión, entonces esta práctica permite que reduzca esa erosión y aumenta la biodiversidad del suelo. Por favor, la otra.
Por favor, pues pasar la diapositiva. Bueno, agricultura orgánica. Esta agricultura orgánica se basa más en la utilización de abonos orgánicos como el compostaje, cultivos de rotación y el control biológico de plagas. Últimamente, y pues a lo largo del tiempo, muchas fincas o productoras así, empresas grandes, siempre hacen como mucho uso de abonos que son así sintéticos y no, pues no se basan en la utilización de abonos orgánicos, ya que estos son utilizados como que son como los residuos que quedan de cierta producción que se tiene en cierta finca. Por ejemplo, como la cáscara del café, que después de esta tener un tiempo de descomposición, se convierte en una tierra pulpa que sirve como fertilizante. Por favor, otra. Bueno, agroforestales. Los agroforestales es una práctica agrícola sostenible que se trata de combinar la producción agrícola y lo forestal. Esta práctica agrícola se basa más en la siembra, como combinar eso, como la producción de cultivos y también sembrar árboles, ya que estos le brindan a los cultivos sombra o también con el objetivo de utilizar la biomasa de árboles para generar energía. Por favor, la otra. Manejo integrado de plagas. Es una práctica agrícola sostenible que implica el uso de algunas tácticas en el control de plagas y enfermedades, como la utilización de cultivos de cobertura, rotación de cultivos e insectos benéficos que producen el mínimo uso de pesticidas. Es un hecho que para el control de la mayoría por ejemplo, les pongo un ejemplo de una finca por aquí cerquita que donde utilizan muchos venenos para el control como la broca, la araña roja, entonces no, o sea, no se está teniendo el debido cuidado que se necesita para la biodiversidad y para el suelo. En mi investigación busqué, por ejemplo, los insectos benéficos que reducen el mínimo uso de pesticidas y logré encontrar que uno de los importantes son las hormigas. Por favor, la otra. Agricultura de precisión. Últimamente en los cultivos se utiliza esta práctica, ya que es la que nos permite utilizar la tecnología para monitorear y controlar la producción agrícola de forma precisa y eficiente. Por ejemplo, en donde eh, perdón, por ejemplo, ahora en día la tecnología nos permite ver nos permite ver más eficiente el cierto tiempo límite o la eficiencia que se está comenzando a notar en los cultivos. Por ejemplo, en este preciso momento hay veces, no sé si han notado que se utilizan los drones para también monitorear como esos cultivos y mirar si de pronto tienen esa deficiencia de nutrientes, etcétera. Por favor, la otra. Cultivos resistentes a la sequía. Es una práctica agrícola sostenible que implica la utilización de variedades de plantas que son resistentes a la sequía sin una disminución en el rendimiento de las plantas. Es un hecho que ahora en día hay veces que el fenómeno climático cambia mucho. Entonces hay días que el fenómeno del niño, que es un calor muy bravo, hay veces que la producción de múltiples cultivos se pierde. ¿Por qué? Por lo que no se tiene un clima estable. Entonces, a lo largo del tiempo siempre
la humanidad ha buscado muchas fórmulas para buscar cultivos que son resistentes a esto. Uno de estos, según mi investigación, ha sido el arroz. Por ejemplo, en esta investigación, el arroz en la costa hace calor 6 meses seguidos y los otros 6 meses llueve. Entonces, allá ese cultivo del arroz es un cultivo resistente a la sequía, ya que ellos cultivan su propio arroz para, para ellos autosostenerse y también para el comercio. Por favor, la otra. Bueno, rotación de cultivos es una práctica agrícola sostenible que implica el, el cultivo en diferentes cultivos, que es en una misma área en diferentes años. Con esto ayuda al suelo en su recuperación de nutrientes y reduce la erosión y puede reducir la presencia de plagas y enfermedades. Este método pues no es casi muy utilizado, ya que la gente siempre como que o sea, los productores o los que cultivan en cierta área siempre se basan en sembrar como un siempre mismo producto. Pero esto es una práctica que sirve mucho para evitar todo eso que es lo que es la erosión y la producción de plagas. O también, ese método también se utiliza mucho de pronto cuando en los mismos cultivos, donde se siembra como lo mismo, siempre trata de meterle otros cultivos que de pronto puedan generarle un mejor equilibrio. Por favor, la otra. Bueno, agricultura de subsistencia. Es una práctica agrícola sostenible que se utiliza muy común en las comunidades rurales del mundo, donde la producción agrícola es de consumo local y no de comercialización al mercado. Esta práctica se trata más como la producción de ciertos productos y no son prácticamente alguna cierta parte de esos productos, siempre como que el campesino trata de utilizarlo para su propio abastecimiento de alimentos. Y cierta parte se genera, él hace su comercialización, pero él hace más como en énfasis de pronto reducir en gastos, ya que ahora en día la comida, o sea, la producción de muchos cultivos, ahora en día la comida está adquiriendo un precio que son precios que no son muy difíciles de asequible. Por palabra. Utilización de bonos orgánicos. Pues ya pues, es como una práctica agrícola sostenible que se asemeja casi a otra que yo le había comentado, pero esta se basa más como en la utilización de abonos que son como los residuos sobrantes como de alimentos y, y, esta, y esta práctica es la que nos ha permitido, por ejemplo, en la utilización así como las huertas, que ahora en día de pronto la gente no, sí, perdón, estos tipos de abonos se ven más común como para la cultivación así como de productos como para consumo más local, o sea, para el consumo ya más familiar y local, ya que en este se utiliza como el compostaje. Por favor, la otra. La siembra directa. Es una práctica agrícola sostenible que implica la siembra de cultivos sin arar el suelo, donde este método de práctica evita la erosión del suelo y mejora la salud del mismo al preservar la biodiversidad. Esta práctica se basa más como, perdón, esta práctica se basa más como en sembrar en cierta parte o sea, sembrar los cultivos sin tener la necesidad de ararlos, ya que en este se busca como una reducción de pronto de la erosión y bueno,
Bueno, y ya con esta, también en mi investigación aparecía costos y beneficios. Los costos-beneficios de estas prácticas no son costos que son fijos, ya que estos métodos requieren una inversión de largo y a corto plazo. O sea, no son métodos que son muy buenos y son efectivos en el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad y del suelo. Pero como son métodos que prácticamente no utilizan, como a diferencia de los convencionales, que tienden a ser los mínimos, como la utilización de fertilizantes sintéticos y químicos. Por ejemplo, en ciertos terrenos yo puedo utilizar un químico, pero en este es efectivo donde yo puedo eliminar malezas y plagas, pero no estoy haciendo el debido cuidado de la naturaleza y el suelo. Muchas gracias y al disculpen si cagué mucho. Muchas gracias, compañero Gustavo. Bueno, a continuación y ya para finalizar, le vamos a dar la palabra a mi compañerita Nicole, ¿cierto? Que nos va a hablar sobre, ella va a ser sobre el defensor del medio ambiente. Entonces, Nicole tiene la palabra y bien pues. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nicole y el rol que me tocó fue defensor del medio ambiente. La investigación que hice habla sobre las amenazas ambientales sobre la agricultura. Dado en ello, son muchas las que hay, las que investigué son 18. Las 5 que a mí me parecen un poquito más importantes son la contaminación por desechos, que si nos reciclamos en un cultivo extenso en el cual botamos papeles de dulce, botellas, en fin, cualquier clase de contaminantes que son desechos, contaminan la tierra de un cultivo que puede ser exportador para el consumo humano, eh, muchos factores, el cual no es, no es un buen beneficio para el consumidor. También lo vemos en los cultivos, la degradación de la tierra, el no cuidar la tierra, no fertilizarla, no darle como oxígeno, se ha afectado a un cultivo. Las máquinas, equipos y herramientas agrícolas que modifican los elementos principales de la naturaleza es otra amenaza, el cual que debe tener un buen manejo, como de cambiar sus, digamos si es un tractor, su gasolina, sus pines, mejor dicho, tener el tractor en buenas condiciones para que el cultivo no se vea afectado. También, pues, también está la pérdida y extinción de la biodiversidad. La biodiversidad es muy importante en la agricultura, ya que es de la cual los cultivos se benefician de ella. Entonces, si no tenemos una buena biodiversidad, no vamos a tener un buen cultivo, no vamos a tener un buen ambiente. Está también el uso inadecuado de las aguas de riego. Debemos de tener muy en cuenta de que un agua de riego debe ser un agua no potable, pero sí manejable, para que el cultivo no sea afectado. Sí, bueno, yo trabajo en un cultivo de albahaca y allá se ve mucho los riegos, los fertilizantes, los insumos, en fin, demasiadas cosas. Entonces, el cultivo se debe cuidar demasiado en la contaminación, en, digamos, la albahaca tiene muchas enfermedades. Si no se cuida, no se va a poder exportar porque el cliente quiere tener un buen producto. En albahaca se ve mucho lo conocemos como el velloso, que es su nombre científico, digámoslo así. Bueno, se me olvidó, pero bueno, tiene un nombre científico, pero es más conocido como velloso. Es es un hongo muy difícil de matar, pero no imposible. Entonces, cuando el clima llueve, digamos,
todo el mes llueve, se va a afectar la mata y ahí toca conseguir los insumos, los fertilizantes, el veneno, bueno, en fin, muchas cosas. El agua es algo importante para la albahaca, ya que a ella le da una enfermedad que se llama cicloespora, que se ha afectado el ser humano, el que la consume, le da pues dolores estomacales, les da soltura, en fin. Entonces, por otro lado, va la contaminación agrícola, que se refiere a los subproductos bióticos y abióticos de las prácticas agrícolas, que resultan en la contaminación y la degradación del medio ambiente. Es muy importante hablar sobre el medio ambiente porque si no cuidamos el medio ambiente no vamos a tener eh, una mejor vida ni para el ser humano ni para el medio ambiente, o sea, la capa de ozono, los cultivos, en fin, los animales, todos nos vamos a ver afectados si no cuidamos el medio ambiente. Ahí está la contaminación en el agua, que es súper importante. Como les decía anteriormente, el agua es algo que se debe cuidar para todos los factores de la agricultura, ya sea cultivos, consumo humano, en fin. Dando a conocer que la agricultura y sus efectos sobre el medio ambiente, ya que los cultivos de la tierra son intensivos e insostenibles con los recursos naturales. Está así como la recuperación de las tierras, intensificación de la tierra y la sustentabilidad y la deforestación también va incluida la pérdida de biodiversidad, los agroquímicos y el sobrepastoreo y el riego. Son cosas muy importantes que van muy unidas, la contaminación agrícola, la biodiversidad, el uso inadecuado de las aguas de riego, el medio ambiente, que fue lo que me tocó, el rol que me tocó defender el medio ambiente, defensor del medio ambiente, perdón. Debemos de cuidarlo mucho con el reciclaje. Ahora en día es algo muy importante que se debe hacer diariamente fuera y dentro de los hogares colombianos. Debemos de reciclar, saber separar los envases, plástico, envolturas, cáscaras de huevo, bueno, en fin, demasiadas cosas. Entonces, debemos de tener un buen manejo adecuado de todo lo que nos vayamos a consumir. Puede que una fruta, un tomate, en fin, esté en buen estado, pero si los insumos, los fertilizantes, bueno, en fin, lo que lo tratan, no le hayan hecho su mayor efecto y puede que ese producto al consumirlo nos haga daño. Entonces, debemos de tener un área limpia, supremamente, bueno, libre de bacterias, de, bueno, de toda clase de cosas que al ser humano le afecte. Entonces, también es muy importante dar a conocer la contaminación del aire, ya que el ganado y los suelos fertilizantes pueden ser fuentes considerables de emisiones gaseosas y están compuestas a base de carbono y nitrógeno. El aire es súper mega importante porque los cultivos, las matas, las plantas se alimentan también del aire. Entonces, así como nosotros los seres humanos nos alimentamos del aire y la contaminación nos hace mucho daño, a las plantas también. Si no tenemos un buen manejo en la contaminación, en el área en que trabajamos, se va a ver afectada la planta, ya sea árboles, bueno, donde el cultivo que se lleva a cabo. Como les venía diciendo, yo trabajo en un cultivo de albahaca y allá la mata se cuida demasiado de la contaminación. Entonces los tractores no pueden estar muy cerca del cultivo porque sabemos que botan humo, si no están bien tratados con el aceite, ellos empiezan a botar su humo y en la mata se empieza
como a deteriorar y como a achicharrarse, a perder sus nutrientes, en fin. Entonces, es muy importante tener un buen manejo de la contaminación del aire en todos los cultivos, eh, manejo de insumos, tener como más, como más conciencia de que debemos de cuidar el medio ambiente en todos los factores, en todas las áreas, en donde estemos. No solamente puede ser en la agricultura, también en fuera del entorno de nuestro trabajo, en los cultivos, que es súper importante la agricultura, y ya, defender el medio ambiente, cuidarlo, y muchas gracias por su atención. Compañera, muchísimas gracias. Bueno, en conclusión, pues con todo lo que hemos dicho y han dicho mis compañeros, ¿cierto? Yo creo que es importante mencionar que hay muchas problemáticas en el sector agrícola en Colombia, ¿cierto? Como grupo hemos pensado, ¿cierto?, que hemos de trabajar, ¿cierto?, en ese cuidado y en la protección de los recursos hídricos, en la innovación y en el acceso a nuevas tecnologías, en la capacitación a todos los a todas las comunidades que dependan de la agricultura, una mayor inversión por parte del Estado hacia el campo y pues obviamente pensar en una agricultura sostenible y que no tenga efectos secundarios. Con esto pues damos finalizada nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias a usted.